el combate al crimen como prioridad para la Guardia Nacional. Esto de acuerdo con una serie de opiniones de expertos donde señalan que por su naturaleza y su razón de ser histórica, la Guardia Nacional debe tener como una de sus prioridades el combate al crimen como elemento para pacificar al país. Por ello deberá enfrentar varios retos que la posicionen como una institución permanente de combate a la delincuencia. Esto lo asegura el experto en temas de seguridad Josué González Torres. Hay que recordar que se trata de un experto en materia de estos temas que nos ha acompañado incluso ya aquí José Reyes en el estudio para hablar de una de sus investigaciones doctorales que tienen que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación, y él mismo, pues un experto desde el punto de vista académico de estos temas. José Reyes. Así es, Osimo, estamos hablando de un análisis que presenta José Ángel González Torres, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. A propósito de la Guardia Nacional, hace un recuento a 3 años de su creación. Señala que la Guardia Nacional precisamente fue una institución creada ex profeso para el combate a la delincuencia durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su discurso de toma de posesión el 3 de diciembre de 2018 expuso las 45 promesas que cumpliría a lo largo de su mandato, de las cuales 2 estaban directamente relacionadas con la corporación reciente. La número 45 decía: crearemos la Guardia Nacional si la autoriza el pueblo y el Poder Legislativo. Es, en la actualidad, un agrupamiento de 20,000 efectivos, dijo entonces el jefe del Ejecutivo. El compromiso número 43 señalaba los 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial que cuidaban al presidente y los 3,200 agentes de gobernación que se dedicaban al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional, de acuerdo pues con su discurso de toma de posesión. Para 2021, la dependencia ya contaba con más de 113,000 efectivos. Sus integrantes provenían de diversas instituciones. 74,000 de la Secretaría de Defensa Nacional, 18,000 de la Secretaría de Marina Armada de México y 23,000 de la extinta Policía Federal. Del estado de fuerza, prácticamente el 90% realizaba acciones operativas, mientras que únicamente el 10% se concentraba en tareas de apoyo a las operaciones. Así, la Guardia Nacional ha incrementado su estado de fuerza, infraestructura y capacidades en un periodo relativamente corto. Es hoy por hoy una de las instituciones, junto con las Fuerzas Armadas, más importante para el combate a la delincuencia y el mantenimiento de las condiciones del orden y paz pública, se establece Josué Ángel González Torres. Sin embargo, precisa que aún está en proceso de consolidación y lejos de alcanzar las metas para las cuales fue creada. De tal manera que dice que el combate al crimen organizado en el periodo 2019-2023, con la intención de plantear un análisis sobre los avances, las áreas de oportunidad y las posibles recomendaciones para fortalecer su actuación, para su desarrollo y que se retomen documentos oficiales como informes anuales de actividades, informes de seguridad mensuales y los censos del gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los cuales, señala el experto e investigador, contrasta con planteamientos provenientes de ámbitos académicos, periodísticos y sociales. Desde ese punto de vista, José Ángel González Torres advierte cómo después de pues ya varios sexenios, prácticamente desde Vicente Fox hasta la fecha, ha sido infructuoso todas las organizaciones, todos los intentos que se han creado o se han hecho para poder combatir al crimen organizado, y que pues ha creado nichos específicos en varias regiones de la República. Ahora bien, especifica que la Guardia Nacional ha pasado a ser de un tema de seguridad nacional, como originalmente se planteó, y que implicaba el uso de las capacidades del Estado a uno de seguridad pública, que requiera la atención de dependencias en la materia,
como las policías y las secretarías de seguridad, así como la Guardia Nacional, señala González Torres en su análisis La Guardia Nacional y el combate a la delincuencia 2019-2023, publicado en el Centro de Análisis en Seguridad y Defensa, el CACEDE, una organización de expertos y analistas en materia de seguridad y defensa, en donde ha publicado este análisis Josué González Torres. Textualmente dice, si bien la Guardia Nacional es una dependencia relativamente nueva, ha tenido la capacidad desde su origen para dar resultados, es decir, realiza detenciones y puestas a disposición, combate a delitos, aseguramientos y diferentes expresiones delincuenciales en toda la geografía nacional. El doctor en Ciencias Políticas por la UNAM considera que es altamente probable que el máximo de las potencialidades de la Guardia Nacional se alcance de los siguientes años, y empieza a desglosar su análisis explicando pues de dónde toma los datos para hacer esta aseveración. En primer lugar, dice que forma parte de los datos que están en el informe de actividades de la Guardia Nacional, Retos para una política de Estado 2021, del Censo Nacional de Seguridad Pública 2022 del INEGI y los reportes de seguridad pública presentados durante la conferencia matutina del presidente López Obrador. Entre ellos, que en los 3 primeros años de funcionamiento de la Guardia Nacional se registraron más de 92,000 delitos, de acuerdo con las puestas a disposición realizadas ante el Ministerio Público, las cuales además han ido disminuyendo de forma constante en términos anuales, pues pasaron de 51,666 delitos en 2019 a 24,894 en 2020 y a 15,965 en 2021. Es decir, podemos observar, estimado auditorio, cómo este analista acota su investigación desde el nacimiento de la Guardia Nacional hasta el 2021. Es decir, si bien toma datos del Censo Nacional de Seguridad Pública del 2022, lo acota hasta el 2021, en donde pues están más sólidos los datos que retoma para la elaboración de este análisis. Señala, por ejemplo, que en el documento de actividades, informe de actividades de la Guardia Nacional, no se ofrece una explicación de por qué se registra esta disminución tan importante de incidencia delictiva. Sin embargo, plantea González Torres diversas hipótesis. Una dice es que la estrategia de seguridad ha dado prioridad a las actividades disuasivas o de otro perfil y no necesariamente a puestas a disposición. La segunda es que las detenciones habitualmente se hacen en operativos interinstitucionales con autoridades federales y locales, por lo que, debido a la escasa peripeza del personal de la Guardia Nacional en temas jurídicos, otras dependencias realizan las puestas a disposición ante el Ministerio Público. En ese mismo sentido, una tercera sería que la institución se ha especializado en delitos de alto impacto, en los que se produce un menor número de detenidos en comparación con los delitos del fuero común. Sósimo. Así es, pues se trata, como decíamos, de una corporación nueva que José Reyes, pues ya lo comentabas, tendríamos que señalar que se vienen de varios ensayos, todos fracasados de manera estrepitosa. El caso de la Policía Federal, anunciada con bombo y platillo, prácticamente, como se dice de manera coloquial, en los sexenios panistas, una suerte de supuestamente de una policía federal transformada, porque hay que recordar que la Policía Federal pues surge precisamente en todavía el sexenio, al final del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando incluso es utilizada para tomar la Universidad Nacional Autónoma de México y con ello acabar con una huelga estudiantil que detuvo en ese momento la privatización de la UNAM, pero que bueno, pues se saldó con la represión de varios cientos de estudiantes, miles de estudiantes que incluso fueron detenidos por la Policía Federal estrenándose allá en 1999.
ocupando, 2000, ya el año 2000, ocupando precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, y que José Reyes, pues esa ha sido la trayectoria de la Policía Federal, porque vimos que se fue, de hecho nació con situaciones muy complicadas, falta de claridad sobre qué tipo de acciones eran las que iban a realizar, y resulta que pues no solamente no combatieron al narcotráfico, esto ya en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna, sino que incluso se aliaron con él. Una policía federal, primero, pues sí, corrupta, en ese sentido de que se corrompió, se alió, grandes sectores de esta policía terminaron trabajando para el narcotráfico, pero también con una escasa capacidad, incluso operativa. Hay que recordar que en cada operativo que hacían tenían que llegar a hoteles, contratar hoteles. De hecho, hay reportajes ahí de investigación donde incluso luego ni pagaron los hospedajes de esos hoteles que llegaban a ocupar para participar en operativos. Y otro punto, José Reyes, que me parece importante destacar, es de que se utilizó mucho en contra de los movimientos sociales, en contra de la protesta, en contra de maestros, en contra de normalistas rurales, en contra de liderazgos campesinos, la Policía Federal, y por eso me parece importante esto que destaca el doctor Josué Reyes, en que pues se tiene que especializar la Guardia Nacional en el combate al crimen. Y me parece que particularmente al crimen organizado, que es el enfoque que en general pues sí tiene una manera de intentar apaciguar el país, no solamente desde una pinza que sería la instauración de programas sociales que vengan a generar una realidad distinta, alternativa para aquellas regiones donde solamente la economía del narco era lo que funcionaba. Eso por un lado, y por otro, pues la otra pinza es precisamente la de la Guardia Nacional, que sería el brazo de detención de los capos y de quienes estén cometiendo este tipo de actividades. Me parece que importante el enfoque de Josué González, en el sentido de que pues ese tiene que ser el destino de la Guardia Nacional, combatir al crimen y particularmente al crimen organizado, y no repetir este tipo de iniciativas que no solamente fracasaron, sino que además bueno, pues se corrompieron, terminando nos costando al erario incluso pues muchos miles de millones de pesos, y que pues encima nunca tuvieron realmente las capacidades para combatir a la delincuencia organizada. José Reyes. Así es, Ósimo, a lo largo del texto que ustedes pueden consultar en nuestra página de internet, contralinea.com.mx, Josué González Torres reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación actual en términos de violencia e inseguridad en México? ¿Cómo surgió y se desarrolló la Guardia Nacional? ¿Cuál es el balance en el combate a la criminalidad hacia la conclusión del sexenio de López Obrador? ¿Ha sido positivo o negativo? ¿Qué se tiene que ajustar para que la institución pueda terminar de consolidarse? González Torres concluye que parte de una premisa que dice textualmente: la Guardia Nacional es el proyecto de mayor calado desde que se intensificó la crisis de violencia hacia finales de 2006 con Felipe Calderón, y el proyecto más ambicioso del sexenio en materia de seguridad. Desde ese punto de vista, como ustedes pueden observar, hace hincapié en cómo, por ejemplo, en el periodo 2019 a 2020, una de las acciones más importantes del gobierno se concentró en el combate al robo de combustibles. De acuerdo con las cifras oficiales, gracias a esta estrategia, se logró disminuir su sustracción ilegal de 72,000 barriles diarios en diciembre de 2018 a 5,100 en 2022. Otro de los temas que también es posible observar, de acuerdo con el autor, es el de las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica con destino a Estados Unidos. En este caso, la Guardia Nacional ha jugado un papel de acompañamiento, protección y control del flujo de personas de 2019 a 2023. Y enseguida pasa a hacer una descripción de cómo la parte de aseguramientos de drogas e hidrocarburos por parte de este nuevo cuerpo armado
en la que dice que resaltan los temas de armas, drogas e hidrocarburos en aseguramientos. En el 2021 aseguró 1,844 armas de fuego, de las cuales 56% fueron cortas y 43% largas. Opina que si se estima que anualmente el flujo de armas transfronterizas puede ser de aproximadamente 200,000 unidades, el nivel de confiscación de la dependencia es bajo. Así es, aunque hay que decir que solo es una de las ramas de las Fuerzas Armadas que se dedican a esta acción del decomiso de armas, del tráfico, pues, que no cesa por parte de Estados Unidos a través del tráfico hormiga o a través del tráfico organizado de bandas que se dedican a esta actividad ilícita. En cuanto al volumen de narcóticos asegurados en 2021, según el tipo de sustancias destaca el fentanilo, la marihuana, metanfetaminas, cocaína y amapola. Por lo que hace al fentanilo, precisa González Torres, se decomisaron más de 178 kilogramos y más de 550,000 pastillas. Da otras cifras relevantes de confiscaciones de marihuana, cocaína y de amapola en distintas modalidades. Es decir, acota cómo ha jugado un papel importante ya en este aspecto la Guardia Nacional en la medida en que se ha ido consolidando. Hay que recordar, Sósimo, cómo en sus orígenes se planteó la construcción de 280 coordinaciones regionales, lo que equivale a una infinidad de cuarteles en cada uno de los estados de mayor incidencia delictiva y donde hay presencia precisamente de la delincuencia organizada. Lo que ha sido, por supuesto, más señalado y combatido por parte de la oposición y de algunos políticos. Acabamos de ver cómo Xóchitl Gálvez se pronuncia por la misma estrategia calderonista que dejó una estela de muertos a lo largo y ancho del país. Un fenómeno que ha disminuido, si no notablemente, por lo menos ha empezado a verse ya un atisbo, pues, en tratar de pacificar al país y darle seguridad pública a los habitantes. Así es, José Reyes, en el sentido de que, pues sí, se trata de una institución que se ha convertido en la columna vertebral del combate a la delincuencia. Cuando hablabas de las coordinaciones, pues señalar que precisamente la intención fue de generar un despliegue importante por todo el territorio nacional, un modelo distinto al que ejercía la Policía Federal. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando se les mandó reprimir a los profesores y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, allá en Oaxaca, pues se trasladaban los miles de efectivos que tenían que hospedarse en hoteles o quedarse en casas de campaña mientras duraba el operativo y regresaban a la Ciudad de México. Si tenían que ir a algún tipo de represión, porque eso era lo que hacían prácticamente en la Policía Federal, no sé, algún otro estado de la República, o a combatir al narcotráfico, vamos a suponerlo, pues llegaban a estas zonas del interior de la República, otra vez se hospedaban en hoteles, apagaban el fuego y se regresaban, aunque después de eso, pues la delincuencia organizada volvía a tomar las carreteras, las veredas, etcétera. Ahora el modelo que se está impulsando, habría que destacarlo, José Reyes, con esta serie de coordinaciones a las que te refieres, que implican la construcción de más de 300 cuarteles por todo el territorio nacional, es que pues los efectivos de esta Guardia Nacional, a diferencia de los de la Policía Federal, pues no se regresan a la Ciudad de México. Ellos quedan en las coordinaciones, quedan en los cuarteles de distintas, que se están construyendo en distintas regiones del país para una suerte de disuasión de actividades delictivas. Es decir, ya no es de que van, pagan hoteles, se hospedan ahí, apagan el fuego, entre comillas, y se regresan, sino que pues ya ellos permanecen, decíamos, pues incluso para disuadir la comisión de actividades delictivas. Ese es el modelo. Claro que se puede discutir, vemos qué tanto éxito puede tener, etcétera, pero es un modelo muy distinto al que existía precisamente con la anterior Policía Federal. Y de hecho esto da pie para destacar algo que viene aquí en tu investigación, José Reyes, a propósito de las palabras de el investigador González Torres, y que señalan que, pues el propio INEGI ya resalta que los enfrentamientos de la Guardia Nacional con integrantes de la delincuencia organizada ha aumentado en los últimos años. De hecho, pasó
de 56 en 2019 a 125 enfrentamientos en 2021. Se trata de un incremento del 500%. Y el mismo investigador explica, esto se debe en parte al aumento gradual del despliegue del número de elementos en diferentes puntos del territorio nacional, lo cual los expone más a la posibilidad de repeler agresiones. Pues sí, es decir, porque conforme se vayan ocupando mayor territorio nacional, pues por supuesto que entonces estarán expuestos a enfrentarse pues cada vez más con integrantes de la delincuencia organizada. Él recuerda que el enfoque consiste más hoy en repeler ataques de los grupos criminales que en combatirlos directamente. De lo que se trata, pues sí, precisamente es de generar disuasión y también, pues sí, de detener a aquellos que se encuentren en flagrancia. No hacer este tipo de operativos sin ton ni son que ordenaba a Felipe Calderón de supuestamente ir a detener a algún capo, por ejemplo, que ahora sabemos era porque ya se les había salido del huacal o porque era parte de la banda a la contraria a la que favorecían y que pues iban por él y pasara lo que pasara, muerte de civiles, le llamaban daños colaterales. Hay que recordar este desprecio también por la vida que se tuvo en este sexenio de Felipe Calderón, en el que decían, bueno, pues son daños colaterales y ni modo, si hay muertos que son inocentes, pues ni modo, pero tiene que actuar, en este caso la Policía Federal. No hay ese enfoque hoy pues parte de lo que destaca el propio investigador. Y señala que en términos de los enfrentamientos registrados por la Guardia Nacional entre 2020 y 2021, destacan 5 entidades: Michoacán, donde ocurrieron 36, Guanajuato con 25, Sonora con 20, Guerrero con 13 y Zacatecas con 11. Resalta el hecho que 9 entidades federativas no tuvieron ni un solo acontecimiento de este tipo, como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán. También informa que derivado de estos enfrentamientos y de repeler agresiones, se reportaron lesionados, detenidos y fallecidos civiles en 2020 y 2021. Destaca que tanto los detenidos como los fallecidos aumentaron un 159 y 116% respectivamente, José Reyes. Sí, eso sí, hay que resaltar un hecho importante de la investigación de Josué González Torres, que se refiere concretamente a cómo si bien la Guardia Nacional se ha dedicado a atender la problemática de los grupos delictivos, la estrategia de este organismo armado se ha focalizado en realizar acciones de combate a la delincuencia en territorios y regiones identificados como de mayor riesgo en el país y en atender causas y condiciones para que propician conductas delictivas. De tal manera que ahora su principal actividad en la que se concentra el personal de la Guardia Nacional son las acciones de construcción de la paz, de acuerdo con los reportes mensuales presentados en la conferencia matutina presidencial. Esto, considera el experto, se traduce en el uso de la inteligencia para la detención de personas generadores de violencia y desarticulación de bandas criminales, aseguramiento de narcóticos, armas en diferentes puntos terrestres, aéreos y marítimos, y en operaciones para el combate mercado ilícito de hidrocarburos. También destaca que durante los últimos años está en marcha un proceso de ampliación de actividades de seguridad y civiles. El aumento de capacidades y estructura en la Guardia Nacional ha sido directamente proporcional al incremento de sus áreas operativas. La ampliación de misiones militares ha sido una constante desde 2007, pero se incrementó de manera notable desde 2019. De acuerdo con el doctor en Ciencias Políticas, esto ha tenido un impacto colateral para la Guardia Nacional, que de origen ha realizado un abanico de actividades muy amplio. Además de las funciones que heredó de la Policía Federal, ha realizado otras como, pues en realidad es una larga lista, que poco a poco ha ido abandonando para centrarse pues en su propósito esencial para el cual ha sido creada y ha sido pues el ícono en materia de seguridad y uno de los compromisos de mayor envergadura por parte del presidente de la República, quien ha dicho que si no funciona la seguridad, su sexenio habrá fracasado. Así es, José Reyes, pues de ese tamaño es como se observa este problema de la seguridad. Pues sí, realmente hemos nosotros padecido durante pues todo este tiempo una serie de
una inseguridad que ha incluso evitado que haya pues el libre tránsito por el país. Hay que señalar que antes del sexenio calderonista, pues con todo y los problemas que había, no ocurría que existiera, por ejemplo, los retenes de integrantes de la delincuencia organizada, no habían ocupado los caminos, no habían ocupado las terracerías en aquellos lugares apartados, no se les encontraban carreteras secundarias, etcétera. O hay que recordar, incluso llegaron a haber caravanas en plenas ciudades como Matamoros, como Ciudad Reynosa, de integrantes de la delincuencia organizada, pues así ostentándose como tal, en plenas ciudades de este nivel de importancia, esto durante el sexenio de Felipe Calderón y también ocurrió en algunos casos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y que, pues hay que señalarlo, José Reyes, pues sí, fue resultado de este tipo de políticas que hoy todavía estamos padeciendo, y por eso el presidente de la República ha dicho que la cuarta transformación solamente será eso, una transformación si es que logra resolver el problema de seguridad, que me parece pues es uno de los más importantes. Por supuesto que el otro tiene que ver con la desigualdad, con la falta de ingresos para las familias, y también del desastre en materia de salud que dejó prácticamente la privatización que ya estaba ocurriendo de este servicio de salud. Pues José Reyes, el tiempo avanza muy rápido. Me gustaría que pues, nos comentaras con qué pudieras cerrar este trabajo que nos estás presentando el día de hoy. Así es, Osimo, pues diríamos finalmente que concluiríamos con una síntesis de recomendaciones que hace en su investigación José Ángel González Torres. Primero, dice que se le debe otorgar certeza jurídica a la Guardia Nacional para que este organismo presione para que las leyes provean de un marco jurídico adecuado y no haya el riesgo de que, por ejemplo, la Corte no rebote la propuesta que hay de que no forme parte de las Fuerzas Armadas, sino que sea dirigida por un civil sin experiencia militar. Pues creo que no serviría de mucho, porque tampoco hay en el mercado laboral civiles con una experiencia de manejo de combate a la delincuencia organizada. Segundo, plantea un plan de trabajo de la Guardia Nacional en el combate al crimen organizado, definir prioridades en el corto, mediano y largo plazos para focalizar recursos humanos, económicos, financieros y materiales y cristalizarles en un documento. Tercero, conectar la función de la Guardia Nacional con la investigación de delitos y el sistema de justicia penal, toda vez que las acciones que realiza se puedan judicializar y proveer al Ministerio Público de datos suficientes para realizar una sólida investigación penal. 4. Apoyo a la consolidación de operaciones de seguridad locales en los estados, pues aunque actualmente participa en mesas de seguridad impulsadas por la Federación en los estados, la Guardia Nacional tiene actividad en 26 grupos de inteligencia operativa del Centro Nacional de Inteligencia y tiene un despliegue prácticamente en todas las entidades federativas del país. Todo esto no es suficiente. Es necesario que paralelamente se fortalezcan las policías estatales y municipales en un modelo de coordinación y no de subordinación. 5. Consolidación de proyectos en marcha, 2 fundamentales, dice el autor. La creación de la Guardia Financiera, bueno, aunque esta ya existe el decreto, ya más falta que pues se desarrolle y se le determinen sus funciones para todo lo que tiene que ver con los delitos de cuello blanco, lavado de dinero, entre otros. Y de la Comisión para la Atención de Delito de Homicidio Doloso, algo que está en proceso. 6. La continuidad de la Guardia Nacional. Cuando menos hay que sostiene el investigador, la Guardia Nacional debe de continuar después de cualquier sexenio, porque ya basta, dice, de tantas experiencias y de tantos intentos por pacificar al país. Dice que cuando menos en las últimas 4 décadas se han desarrollado cambios importantes y profundos en términos de diseño institucional para el combate a la delincuencia, lo cual, en función de la alternancia política y de los perfiles de mando del gobierno, ha sido sumamente costosa, compleja e implica un desgaste político importante,
por lo cual es necesario desarrollar candados para que la Guardia Nacional se convierta en una política de Estado y no de gobierno. La última de las consideraciones, la séptima, perdón, mecanismos de control legislativo y o jurisdiccional. El principal, dice, es el informe anual que debe presentar ante el Senado de la República, pues para que haya control por parte de otro de los poderes de la Unión, que en este caso es el legislativo. Finalmente, 8, adaptación a las nuevas tendencias criminales. Señala que ante la evolución y diversificación del crimen organizado hacia formas complejas, tendría que brindar la Guardia Nacional mayor énfasis en delitos cibernéticos. Las nuevas tendencias, especialmente drogas químicas o de diseño, los delitos contra flora y fauna y en el ámbito de la salud, así como de nuevas condiciones como la red 5G, la inteligencia artificial, el Big Data y el Machine Learning. Todo esto, pues, debe de poner cuidado estas 8 recomendaciones de la Guardia Nacional para que pueda ya definitivamente, probablemente en el sexenio que suceda al presidente López Obrador, pues ya empieza a dar resultados antes de que, aunque hemos visto algunos incidentes, hay que decirlo también, de algunos elementos, pues, que se han salido del huacal, se han corrompido y se han visto inmiscuidos en algunos abusos de poder y de violación a los derechos humanos. No ha sido la constante como otrora ocurría con la Policía Federal. Esperemos, pues, que tenga resultados este organismo militar, toda vez que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, analistas, políticos, partidos políticos, académicos, etcétera, han acusado, pues, que se militariza el país. Y la pregunta ha sido, ¿qué no de hecho ya ha estado militarizado con todas las, ¿cómo se llaman? Las secciones militares en todo el país distribuidas a lo largo y ancho? Claro que el país está militarizado. La diferencia es que ahora es de manera focalizada para acabar con un flagelo y que el país transcurra su vida de manera segura y pacífica. Así es, José Reyes, pues, y señalar algo más. No solamente el país se militarizó con las corporaciones formales, se militarizó también la manera en que se trasiega droga, esto durante el sexenio de Felipe Calderón. Ya desde antes había unos intentos por militarizar este tipo a los cárteles. Hay que recordar que precisamente el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el cuerpo de élite de la Sedena, de manera completa se pasó al cártel del Golfo para formar lo que sería su guardia pretoriana, los Zetas. Después estos Zetas, decíamos personal militar, se separaría y crearía su propio cártel. Y ellos mismos entonces generaron una suerte de carrera por ver quién militarizaba entre los cárteles, ver quién militarizaba mejor a sus grupos de sicarios. El cártel de Sinaloa terminaría contratando caiviles también del ejército de Guatemala y cooptando también a militares de las Fuerzas Armadas mexicanas y otros cárteles. Es decir, se militarizó también el trasiego de drogas en este país. Todo un desastre, José Reyes, muy complejo, que precisamente aquí estamos dando algunos atisbos de pues el análisis de esta situación y también en este caso de la Guardia Nacional, una nueva corporación que decíamos, pues ojalá tenga esa vocación de combatir meramente al crimen organizado, nunca más una policía federal que en realidad era utilizada para reprimir al pueblo organizado y que prácticamente no le hizo ningún daño a los grupos criminales, por el contrario, terminó aliándose con ellos.